literatura precolombina es toda manifestación artística de tipo literario, producida en los tiempos previos del arribo de Cristóbal Colón al continente de América. Las principales culturas precolombinas fueron los incas, los mayas y los aztecas. Estas culturas juegan un papel muy importante en el contexto histórico precolombino. Debido a los diferentes aspectos de vida, de esto se crea un contexto histórico basado en la curiosidad del hombre por conocer la forma de vida, sistemas y literatura de las civilizaciones de la época precolombina. Yo les voy a hablar de las primeras manifestaciones precolombinas del siglo XV y XVI. La literatura precolombina del Ecuador. Fue una época en que hubo una gran variedad de producción literaria, formada por composiciones y textos orales creados por los nativos americanos antes de la llegada de Cristóbal Colón. Frailes, cronistas y conquistadores que a finales del siglo XV y principios del siglo XVI establecieron contacto con los grupos indígenas escuchando cantos, plegarias, diarios, discursos, relatos legendarios e históricos, los que fueron traducidos y que en la actualidad podemos gozar. Máximos representantes de las primeras manifestaciones precolombinas. Sus representantes son Nezahualcóyotl, un monarca de la ciudad-estado de Texcoco, un antiguo aliado militar. Sus obras encierran poemas de todo tipo. Otros representantes fueron Tlatecaltzin de Cuau Chinanco, Cuau Pillí, Cacamatzin, Techihuitzi Coyolchiuqui, Axayacatl, Macuil Xochitzin, poetisa, Temilcoitzin, Teca Yehuatzin de Huejotzinco, Ayocuan Cuetzpaltzin, Xicotencal de Tlaxcala y Chichecuepón. A continuación, los máximos representantes de las primeras manifestaciones precolombinas. Una de las fuentes principales es la de el franciscano Bernardino, que salvó gran parte de las tradiciones que lo plasma en su obra titulada Historia General de las Cosas de la Nueva España. Las historias de los pueblos precolombinos se transmitieron de forma oral y pasaron así de generación en generación. La primera muestra de poesía lírica ecuatoriana es Elegía a la muerte de Atahualpa. Se presume que fue un poeta popular, cacique de Alangací. La literatura precolombina era transmitida por los poetas populares como los amautas y arábicos. Obras literarias precolombinas. Entre las obras más destacadas se encuentran el Códice Borgia, que es un manuscrito mesoamericano que se cree fue escrito antes de la conquista de México, en el posclásico tardío entre 1200 a 1521 después de Cristo. El contenido del códex es ritual y adivinatorio, que empieza con un tonalpoallí, o libro de los días, los cuales se relacionan con divinidades. A continuación dan predicciones por cada cuarto de este periodo de 52 años, cuando esperaban alimentos en abundancia o enfermedades y hambre, o poca o mucha lluvia, y en la última parte se narran sucesos históricos mostrando templos, juegos de pelota y numerosos sacrificios. También se muestra una hermosa pintura del dios Sol, rodeado de 12 pájaros y de una mariposa simbolizando de esta manera los 13 niveles del cielo. Después tenemos al Codex Borbónicas, que es uno de los llamados códices mexicas precolombinos, realizado en papel diamante, plegado en forma de acordeón. El contenido del códex es ritual, calendárico y adivinatorio. También tenemos al Codex Xolotl, que es un códice azteca cartográfico posterior a la conquista que se cree se originó antes de 1542. Está anotado en náhuatl y detalla la historia previa a la conquista del Valle de México y Texcoco en particular.
desde la llegada de los chichimecas bajo el reinado de Xolotl en el año 5 Flint, o 1224, a la guerra tepaneca en 1427. Por último tenemos al Rabinal Achí, danza de los mayas de origen prehispánica, que es una obra en la cual se dramatiza el rompimiento de la alianza entre los quiché y los Rabinaleb. La obra se divide en 4 actos, cuyo desenlace es la muerte de Quiché Achí, es decir, el triunfo de los Rabinaleb. El primer acto suele ser el más largo. Continuación de obras más destacadas. Literatura maya. Sinopsis. Los libros sagrados de los pueblos confieren un sentido a todo lo existente y son la base para la explicación del origen de la vida, la naturaleza, el hombre y los dioses. Y en las creaciones literarias precolombinas, sin duda alguna, el Popol Vuh, libro sagrado de la cultura maya quiché, representa la más importante obra producida por los pueblos mesoamericanos. El Popol Vuh, con su belleza ancestral, su profundo sentido de lo religioso, y esa especie de atmósfera simbólica que todo lo inunda para que exista la armonía cósmica, es una fuente inagotable de conocimiento, a la que todos los latinoamericanos debemos acudir para celebrar la vida y rastrear nuestras huellas de identidad. Chilam Balam, literatura maya. Sinopsis. A lo largo de la conquista de América, la península de Yucatán también conoció la transformación de la cultura indígena bajo el poder de la cruz y de la espada. Sin embargo, tradiciones y creencias no fueron erradicadas. Provenientes de los ancianos y pasando de padres a hijos, los antiguos mitos e ideas de los mayas precolombinos acabaron reunidos con cierta dosis de sincretismo en los denominados libros de Chilam Balam, enigmáticos textos que reflejan una cosmovisión y un conocimiento milenario. Ollantay, literatura andina. Es un drama literario de autoría anónima, escrita totalmente en quechua. Es considerada la máxima representación literaria inca. Fue traducido al castellano por el padre Antonio Valdés. Sinopsis. El general de los ejércitos incas, Ollantay, es un guerrero de origen plebeyo que se enamora de Cusicoyur, hija del inca Pachacútec. No obstante, Ollantay, enceguecido por el amor, se une a Cusicoyur, secreto que comparte con la reina madre Anahuarqui. Ella se embaraza de él y es enviada a un calabozo de mujeres. Ollantay, al enterarse que Cusicoyur ya no está en el palacio de la reina madre, cree que ha sido asesinada y decide abandonar el Cusco y atrincherarse en Ollantaytambo. Después de 10 años de lucha, su enemigo principal muere, pero hereda a otro, y tras continuas luchas y conflictos se desenvolverá la trama de este drama inca, con un final feliz para el protagonista.